Estás escuchando Enrutadas en la Radio, un programa de Ruta Pacífica de las Mujeres. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Enrutadas en la Radio, un podcast de la Ruta Pacífica de las Mujeres, organización feminista, pacifista y antimilitarista que trabaja por la construcción de la paz, la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres y la realización efectiva de los derechos a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición del conflicto armado en Colombia. En el podcast de hoy hablaremos de los talleres Procedimiento, Macrocasos y TOAR, capacitación que recibió la Ruta Pacífica sobre los alcances y límites en el acompañamiento jurídico de las organizaciones de mujeres en el Macrocaso 11 de la JEP, Jurisdicción Especial para la Paz, por la búsqueda de la verdad, la reparación y la garantía de no repetición. Las y los invitamos para que se enruten con nosotras hacia la paz. Conduce Natalie Cañón González bajo la dirección de Diana Luna Delgado, comunicadoras enrutadas. Bienvenidos y bienvenidas. Soy madre soltera, mujer campesina del departamento del Putumayo. Fui secuestrada, torturada y posteriormente abusada. Estos hechos no solo dañaron mis sueños, acabaron con mi dignidad. Sentí que había perdido ese valor de ser mujer, aunque con marcas, huellas que la violencia sexual nos deja de por vida. Mi pregunta es para el Estado: ¿por qué permitir que estas cosas hayan pasado y que aún sigan pasando? Y lo más triste y doloroso es saber que en estos momentos esa persona que destruyó mi vida me marcó de por vida. Como premio del Estado, a pesar de todas las pruebas, que todo por boca de él confesarlo, entonces como premio la libertad. Eso me obliga a mí a dar mi testimonio, aún escondiendo mi rostro, aunque en voz de todas estas mujeres que lo han sufrido igual que mí y otras peor, levanto mi voz para pedirle al Estado: no más. Nosotras no somos culpables de nada. No utilicen más nuestros cuerpos como botines de guerra. No más. Mi cuerpo dice la verdad. Recogí uno a uno los pedazos, descubriendo que quizás no esté de más respirar entre un paso y el otro, entre un verso y el otro, entre un beso y el nuevo, y sanar. Abracé mi dolor. El 27 de septiembre, la Sala de Reconocimiento de la JEP abrió la etapa de reconocimiento de verdad, responsabilidad y determinación de hechos y conductas del Macrocaso 11 sobre violencia basadas en género, incluyendo violencia sexual y violencia reproductiva y otros crímenes por prejuicio basados en la orientación sexual y o de identidad de género diversa en el marco del conflicto armado colombiano. Andar pese a todo, buscando algún modo más, buscando algún modo y ya. Dada la magnitud del subregistro y los vacíos de información que existen sobre los hechos a investigar, la Sala hizo un llamado a las organizaciones de la sociedad civil para que amplíen sus informes y continúen acompañando a las víctimas que deseen participar en el proceso judicial, y es por esto que la Ruta Pacífica el pasado 12 y 13 de octubre recibió una capacitación para las coordinadoras de sus 9 regionales, con el fin de acompañar a las mujeres en el ejercicio jurídico. Ese grito que contuve, el silencio recortado a la mitad, y salir y gritar y cambiar. Y para conocer en qué consistió esta capacitación,
en cómo funciona la JEP y el macrocaso 11, tenemos en Enrutadas en la Radio la voz de la abogada de la Ruta Pacífica, Sofía López Sánchez, quien hace parte de la Red Jurídica Feminista. Hola Sofía, bienvenida a Enrutadas en la Radio. Hola. Sofía, ¿cómo será la participación de la Ruta Pacífica de las mujeres para apoyar el macrocaso 11? Bueno, la Ruta Pacífica va a participar de varias formas. Primero se está planteando también una estrategia de litigio estratégico precisamente, y entre ellos tenemos, por ejemplo, el hecho de que la ruta ha sido muy juiciosa en el seguimiento tanto de la implementación de los acuerdos de paz como de las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. En ese punto, entonces, desde la Ruta Pacífica se aportaría a la jurisdicción todo el conocimiento académico, pero también social, que se ha hecho en los últimos 5 o 6 años a partir de la firma del acuerdo. Pero también, digamos que enrutaremos nuestras acciones en términos técnicos, ¿cierto? Entonces brindaremos tanto representación jurídica como también acompañamiento psicosocial a mujeres víctimas del conflicto que se ven inmiscuidas lamentablemente en casos de violencia sexual y violencia basada en género en el marco del conflicto armado. Ahora, digamos que nosotras no paramos ahí, sino que también, por ejemplo, daremos un apoyo sistemático a la magistratura para, primero, ser veedoras de que precisamente el enfoque de género se vea aplicado de una manera eficiente, no transversal, sino también prioritaria dentro de las decisiones judiciales, pero también en el tratamiento a las víctimas y a las organizaciones que se acercan a la jurisdicción. Jurídicamente, ¿cómo se deben preparar las víctimas que deseen participar en este proceso judicial? ¿Qué deben tener en cuenta? Bueno, hay varios puntos que hay que tener muy en cuenta, y esto también hay que tenerlo en cuenta las mujeres que van a hacer acompañamiento. Y es que no todas las personas que han sufrido violencia basada en género y violencia sexual podrán ser acreditadas como víctimas dentro de este macrocaso, ¿cierto? Entonces, este macrocaso atiende 3 particularidades. Uno, que la violencia basada en género, la violencia sexual, haya sido ejercida por miembros de las antiguas FARC-EP o de la fuerza pública en ese caso, y también aquellas violencias basadas en género y violencia sexual que se haya cometido intrafilas, tanto de las FARC como de las fuerzas públicas. Ahora, la calidad de víctima también debemos tenerla muy en cuenta, y es que debemos probar que nosotras somos víctimas para ser acreditadas y tener un proceso en este macrocaso 11. Entonces, por ejemplo, si ya estamos dentro del registro único de víctimas, esa prueba es suficiente para poder ser acreditadas dentro de este proceso, dentro de este caso. Pero si no, también tenemos otra posibilidad, que es, primero, debemos manifestar expresamente que nosotras queremos ser acreditadas como víctimas dentro de este macrocaso, pero también debemos aportar pruebas de los hechos de los que fuimos víctimas. Eso se puede aportar por diferentes medios. Digamos, si tenemos noticias de lo ocurrido, podemos aportarla, pero si también, por ejemplo, pusimos una denuncia ante Fiscalía, si existen otro tipo de acciones judiciales al respecto, entonces podríamos aportarla para poder acreditarnos como víctimas. Un punto muy importante que también hay que tener en cuenta es la temporalidad, ¿cierto? Porque nosotras podemos haber vivido hechos victimizantes a raíz del conflicto, pero el acuerdo de paz establece un lapso específico desde donde va a conocer la Jurisdicción Especial para Paz. Y este lapso concierne al 1 de enero de 1986 hasta el 1 de diciembre del 2016. Entonces, en el marco de este lapso es cuando nosotras podemos ver si tenemos posibilidad para que nuestro caso lo conozca la jurisdicción.
Y por último, creo que también hay que tener muy en cuenta, ya un poquito fuera de lo jurídico, aunque también inmiscuye lo jurídico, y es el tema de la revictimización. Porque en términos de justicia, la revictimización es el pan de cada día. Entonces, nos va a tocar narrar los hechos más de una vez, y digamos en el marco del macrocaso 11 hay una dificultad que es básicamente que los victimarios tienen propensión a la negación de los hechos. Y esto va a ser muy difícil para las víctimas que estén presentes en las diligencias, y tanto las organizaciones que las acompañan como ellas mismas debemos ser conscientes de la carga psicosocial que esto va a suponer. Estás escuchando a las mujeres en la radio. Paz haremos en Colombia. Pues a mí me ha resultado mucho con las mujeres víctimas del conflicto armado hacer un ejercicio como metafórico de una herida emocional con una herida física, ¿sí? Y de cómo tratamos diferentes estas heridas cuando deberíamos tratarlas con el mismo cuidado. Porque cuando nosotros nos cortamos, por ejemplo, con un machete me corto aquí, ¿sí? Yo no dejo que eso se me desangre, que me caiga el dedo, se me gangrene la mano. Para las mujeres coordinadoras de la Ruta Pacífica que en las regionales puedan acompañar el macrocaso 11, se dictaron unas herramientas de acompañamiento psicosocial para tener en cuenta con las mujeres en los territorios. Un taller llevado a cabo por la psicóloga y enrutada desde hace más de 10 años en la regional Eje Cafetero, Erika Tobón González, feminista que desde su profesión siempre ha atendido a las mujeres que han vivenciado violencias en el marco del conflicto armado y violencias de género. Bienvenida, Erika, a Enrutadas en la Radio. Erika, la Ruta Pacífica de las Mujeres siempre ha denunciado las violencias sexuales y en sus arengas tienen la frase «El cuerpo de las mujeres no es botín de guerra». Para quienes todavía desconocen lo que sucede en el conflicto armado, ¿qué hechos confirman que el cuerpo ha sido utilizado como botín de guerra? La Ruta Pacífica de las Mujeres ha gritado al unísono durante muchísimos años: el cuerpo de las mujeres no es botín de guerra, y es porque definitivamente los conflictos armados se toma el cuerpo de las mujeres como un instrumento que sirve para amedrentar al adversario. Entonces un grupo armado, para vengarse de otro grupo armado, toma a las mujeres y para vengarse del otro varón toma a su compañera, toma a su hija y la violan, la ultrajan. En las comunidades también, para aconductar las mujeres, y la misma comunidad y los mismos varones violaban las mujeres. Entonces, violo a las mujeres porque usted no hizo caso, violo a las mujeres porque las mujeres no deben salir, violo a las mujeres entonces digamos que también ese era otro motivo. Y el otro también es un asunto de pertenencia, ¿cierto? Las mujeres, los grupos armados en algunos territorios, habían hombres armados que tomaban las mujeres como propias. Entonces les gustaba alguna mujer, simplemente la escogían y la tomaban como propia y ejercían pues violencia sexual. Entonces, digamos que toda esta configuración en el marco del conflicto armado hace que las mujeres se vean como botín de guerra, como el cuerpo de las mujeres como un instrumento o como un elemento que sirve para lograr cierto fin. Entonces, digamos que de allí es de donde se sustenta esto. ¿Qué recomendaciones de autoprotección y cuidado les da a las mujeres de las organizaciones que harán acompañamiento a las víctimas? Yo creo que parte de las recomendaciones o la más importante para mí es que tanto las profesionales, los profesionales, las personas que hacen el acompañamiento y las mujeres hagan conciencia de la autoprotección y el autocuidado. Y hacer conciencia no es solamente pasar o decir o hacer talleres o pedagogía frente a cuáles son los puntos de la autoprotección, qué se debe hacer, a dónde hay que ir, por qué el autocuidado, sino que eso implica una sensibilización real frente al asunto. Porque trabajar con los temas no es fácil, trabajar con este tipo de temáticas no es fácil, primero emocionalmente para el que la atiende, pero como además, digamos que en los territorios, en muchos que son muy pequeños, todo el mundo se conoce, también hay unas nuevas dinámicas del conflicto en los territorios. Entonces también eso genera unos procesos pues como de
de riesgo tanto en las mujeres como en las personas que atienden. Entonces es importante también como medir también y hacer esto que la ruta siempre hace un llamado, hacer ese análisis del contexto juicioso y juiciosas de lo que está sucediendo en el territorio, no solo para que el que acompaña o la que acompaña tenga conciencia de ello, sino para que las mujeres también. Hay que reconocer las rutas de atención, ¿cierto? Las personas que hacen este tipo de acompañamientos tienen que saber las rutas de atención, dónde se denuncia, quién se encarga de qué, a quién llamar, a quién preguntar, porque trabajar en redes siempre es importante para hacer un buen acompañamiento a las mujeres y genera pues también un asunto de protección. Entonces creo que son temas importantes y la otra también es manejar el asunto de las expectativas con las mujeres. ¿Por qué? Porque en el caso particular que se abrió de la JEP, el 011, es un caso que las mujeres y las organizaciones de mujeres veníamos esperando mucho, pero las mujeres a veces en los territorios tienen muchas expectativas frente a esto. Entonces se cree que va a ser rápido, que va a salir las condenas muy pronto, que van a tener algún tipo de reparación, entonces es muy necesario como ayudar a las mujeres a bajar las expectativas frente a esta apertura. ¿Y qué recomendaciones les pueden dar a las mujeres y víctimas que participarán en este proceso judicial? Bueno, para las mujeres que participan en el proceso judicial es importante que investiguen qué significa participar en esto. Participar en esto significa audiencias, significa dar declaraciones, significa viajar, representar, hablar, estar, significa remover el hecho victimizante varias veces también. Significa en esa medida de remover el hecho victimizante que tengan que ser juiciosas con su proceso psicosocial, no solamente esperar a que los profesionales vayan y les hagan talleres de sanación, sino que la sanación es un día a día, un proceso constante, entonces uno sí va con todo el entusiasmo, brinda herramientas, bueno, pero si las mujeres se van para sus casas y no aplican lo que aprendieron, va a ser muy difícil como generar ese proceso de sanación para que a su vez estén estables en el proceso judicial. Van a haber momentos de quiebre, eso es normal, pero creo que sí es importante tenerlo allí en cuenta. Otra recomendación también es tener un buen diálogo, una buena cercanía con la profesional psicosocial y con la abogada. Atender a las recomendaciones que dan tanto la profesional psicosocial y la abogada, en ese punto particular también atender como a los medios de comunicación que se dan para pues como la comunicación que hace la JEP, ¿cierto? Para comunicarse con ellas, entonces siempre tener un diálogo constante con la abogada de las organizaciones, en este caso de la ruta, porque a veces pasan muchas cosas en los territorios, la gente se aprovecha de la información, llaman, les dicen que son de la JEP por sacarles información, es mentira. Entonces sí, como estar muy atenta como a estos procesos. Y para finalizar, Erika, desde su punto de vista, con la apertura del macrocaso 11, ¿será tal vez la oportunidad para que las mujeres, niñas, niños y jóvenes reciban justicia? Con la apertura del macrocaso 11 es un avance para los colectivos de mujeres, para las mujeres y para la búsqueda de la justicia. Eso no hay que dudarlo y seguramente será una oportunidad para que muchos niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres que vivieron violencias de género y violencia sexual en el marco del conflicto armado obtengan la justicia. Ahora va a ser muy difícil este proceso porque para los guerreros no lo van a aceptar tan fácil, también hay mucho subregistro de violencia sexual. Ahora, ¿todas las personas y todas las mujeres van a recibir justicia? No, porque en el camino de los procesos se van quedando muchas mujeres, porque es un proceso largo, muchas no están dispuestas a vivirlo, entonces digamos que allí es donde estaría como el asunto. Justicia sí va a haber, pero no sé si para todos y para todas que hayan vivido violencia sexual. Gracias, Erika, por participar en Enrutadas en la Radio.
Con la apertura del macrocaso 11 se da respuesta a la exigencia y reclamos de justicia por parte de las víctimas y organizaciones. Aceptamos la verdad, pero también estaremos dispuestas a escuchar esta verdad, abrazar y respetar la autonomía de las personas víctimas. Y de esta manera llegamos al final de nuestro programa. Gracias por acompañarnos una vez más en Enrutadas en la Radio, una ruta hacia la paz. Les hablo Natalie Cañón González y les invito para que nos sintonicen en un próximo programa y continuemos apoyando las voces de las mujeres por la construcción de una paz estable y duradera en Colombia. Hasta pronto. Enrutadas en la Radio es posible gracias al apoyo financiero de el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino de los Países Bajos, Fondo Noruego de Derechos Humanos, Embajada Suecia, Diaconía, Open Society Foundations, Equality Fund, WeEffect, Día Mundial de la Oración, Ayuntamiento de Barcelona, Paz con Dignidad y Agia Mundo. Los contenidos son responsabilidad de la Ruta Pacífica de las Mujeres y no reflejan necesariamente las opiniones de las entidades mencionadas.